Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión el tema que vamos a abordar es sobre el movimiento de la ciencia abierta y la educación en las universidades, un tema muy relevante en la era moderna. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el maestro Joaquín Jiménez Eod. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue fundador y coordinador de la Unidad de Informática para la Biodiversidad y ha trabajado en el desarrollo de un repositorio institucional para objetos digitales del Instituto de Biología. Actualmente es coordinador técnico de la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales en la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. También nos acompaña el doctor Carlos Lizárraga Celaya. Él es educador en el Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad de Arizona en Tucson, en los Estados Unidos, cuyo objetivo es fomentar la próxima generación de investigación basada en datos. Su formación es en física y en matemáticas aplicadas y previamente fue director del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Bienvenido, Carlos. Es un gusto participar. Y por último, la maestra Montserrat García Guerrero. Ella es maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina. Es gestora de la Oficina de Ciencia Abierta del Repositorio Institucional y la Plataforma de Revistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y forma parte de la Federación Latinoamericana de Semiótica en Colombia. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Muy bien, pues no es sencillo definir lo que es la ciencia, ¿no? Y agregarle el adjetivo de abierta nos complica como sociedad entender de qué se trata, porque la palabra abierto o abierta se ha convertido ya como en un lugar común, ¿no? Datos abiertos, recursos abiertos, acceso abierto, ciencia abierta, en fin. Quisiéramos, Joaquín, si nos platican cómo ven el concepto, ¿qué debe entender la sociedad por el concepto de ciencia abierta y cuáles son sus implicaciones para las universidades? Si nos ayudas con esto. Sí, claro que sí. Pues como bien comentabas, es difícil definir, sobre todo porque es un movimiento que todavía no termina de gestarse, es un movimiento muy nuevo y entonces incluye muchas escuelas, pero lo que sí tiene en general como definición es que es un cambio de paradigma en la forma de hacer ciencia y sobre todo en la forma de compartir los resultados de la ciencia. Es un cambio en donde todos los productos que forman parte del proceso de la investigación científica se publican de forma en la que todo el mundo tenga acceso, no solo a las publicaciones finales, sino a todos los pasos intermedios. Esto con la idea de que la ciencia pueda ser más colaborativa, que estos productos intermedios, digamos, de la investigación, pues puedan ser reutilizados por otros equipos de científicos. También lo que busca es que la ciencia sea accesible para otros públicos, que no sean solamente los académicos y los científicos, para que ellos también con esta información puedan crear pues sus propias conclusiones y tener mayor agencia, principalmente sobre el entorno, ¿no? Con mayor información que generan las universidades, si esta información es pública, es totalmente abierta, pues la población y las comunidades pues podrán tener más capacidad de respuesta, sobre todo ante los grandes cambios globales a los que nos estamos enfrentando en los últimos años.
Entonces, tiene para las universidades, esto implica pues cambios importantes. Quizá principalmente pues tiene que haber una infraestructura tecnológica y humana que sea capaz de poder abrir toda esta información que genera la ciencia. Al mismo tiempo tiene que cambiar la forma en la que se evalúa o se promueve la investigación científica, justamente reconociendo el trabajo de por ejemplo, de la publicación de los datos que acompañan una investigación. Y también promover esta apertura desde el momento en que se financian los proyectos, ¿no? Promover o solicitar que los productos de ese proyecto de investigación sean abiertos. Entonces, de esta manera, bueno, y también tiene que haber una capacitación tanto para alumnos, pero también para los investigadores, porque este cambio que estamos viviendo, pues implica también, pues manejar nueva tecnología, nuevas herramientas, todo esto en código abierto, por supuesto. Sería eso. Gracias, Joaquín. Pues, Carlos, ¿qué agregarías? Bueno, bueno, la ciencia actualmente, su evolución obviamente está impactada por los avances de la tecnología de la información y la comunicación. Y en ese cambio, pues lo que en un principio fue las computadoras nomás para hacer cálculos y ocupaban un cuarto enorme como una calculadora. El día de hoy, la infraestructura y el avance de la tecnología de la información y la comunicación nos permite no solo hacer cálculos, modelación, simulación, sino también colaboración participativa con otros investigadores. La ciencia no se hace de forma individual, siempre se colabora con un equipo de científico. Y entonces, en otros campos del conocimiento ha habido este movimiento abierto. Empezamos con los movimientos de luchar contra los derechos de autor, del copyright. En algún momento empezaron a surgir nuevas opciones para solo proponer cierto control sobre los derechos de autor de las obras de autoría intelectual. Lo mismo sucedió con el software, con el movimiento de software libre. Estamos hablando de hace 40 años. Y en el mismo sentido sucedió con el hardware. Tenemos el hardware abierto como Arduino. Y actualmente se habla mucho de ciencia abierta en el sentido de que los investigadores y toda la comunidad científica, como científicos, siempre analizamos el trabajo de otros grupos con un escrutinio muy riguroso para poder validar los avances o los descubrimientos científicos. Para eso ha surgido un movimiento de apertura en la ciencia, sobre todo con la mira de la reproducibilidad de los resultados científicos que puedan ser comprobables por otro grupo de científicos. Lo mismo la replicabilidad de los conocimientos y avances científicos. Entonces, la serie de instituciones y agencias de financiamiento de la investigación han empezado a incluir ciertos requisitos para asociar fondos a un proyecto de investigación. Y estos proyectos pues van a tener que cumplir no solo con los resultados de la investigación, sino también, como mencionaba Joaquín, con poner accesible los datos y también todo el flujo de trabajo de la investigación para que pueda ser replicado por otros grupos y poder avanzar de una manera más eficiente. La misma tecnología de la información y la comunicación nos ha permitido introducir nuevas herramientas como es la inteligencia artificial, lo que nos permite entrar en ese flujo de investigación para poder aprovechar nuevos temas y tópicos que no hemos cubierto anteriormente. Gracias, Carlos. Montserrat. Muchas gracias. A mí me gustaría resaltar que este movimiento nace a partir de una necesidad. Los investigadores vieron que lo que ellos estaban produciendo se lo estaban quedando las editoriales, las empresas y muchas veces con recursos públicos. Entonces, más o menos alrededor de 2004-2005 nace esta propuesta, el concepto de ciencia abierta como una plegaria, una respuesta a esa plegaria de necesidad de abrir los resultados científicos, pero se han venido desarrollando dos visiones. Por un lado, la utilitaria, que es esta de productividad, innovación, competitividad de datos,
Pero existe también otro discurso que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el democrático, que hablar de la ciencia como un bien común, de democratización, de ciencia ciudadana, de buscar que la ciencia realmente responda a las necesidades sociales, que impacten la vida de las personas, que no nada más se quede a este nivel de competitividad, de eficacia, de creación de bienes y servicios, sino que se puedan empezar a estructurar ese tipo de visiones, y sobre todo la región latinoamericana es muy rica en este tipo de propuestas. Sí queremos compartir, por ejemplo, los 12 niveles que propone UNESCO para la ciencia abierta sobre el flujo de producción científica, pero también tener esa visión que en Latinoamérica siempre se ha manejado de que la ciencia ha estado disponible, las revistas vienen de las universidades, no solo de estas grandes editoriales, que por ahí lo que parece ser la ciencia abierta ahorita es cobrarle los APCs a los autores para que esté abierto el recurso, pero por ahí creo que en Latinoamérica tenemos mucho que aportar en esta otra forma de abrir la ciencia. ¿Qué quiere decir APC ahorita que lo comentas? Los cargos por procesamiento de artículos. Es que con este concepto de ciencia abierta cambió el modelo de publicación. De que pague el lector, ahora pagan los autores. Pagan cargos porque le procesen su artículo, que pueden ser desde unos cuantos cientos de dólares hasta miles. Gracias, Montserrat. Sí, es todo, todo un reto porque la mayor parte de las personas que estamos inmersas en academia y en investigación de cualquier tipo, pues ahora sí que no somos egoístas, ¿no? Y lo que queremos es que todo lo que hacemos y el conocimiento original que se genera, pues forme parte de esto que dijiste, de ser en bien común de la humanidad, pero nos encontramos con esta serie de, ¿cómo llamarle? Vicios, usos y costumbres, mucho de ello de origen, y llamarle intermediarios de alguna manera, ¿no? Las empresas de publicación, igual que la industria farmacéutica, que tienen este lado muy positivo, pero también este lado, un lado medio oscuro, el que al final del día, yo investigador, para tener acceso a los productos de conocimiento de otros investigadores o de los míos propios, tengo que pagar la suscripción a una revista o mi universidad lo tiene que pagar y no es nada barato, como ya comentaremos después, ¿no? Y esto ya cuando se publica, porque como seguiremos comentando el resto del programa, lo abierto es desde la génesis de las ideas y de registrar los proyectos desde un inicio. Muy bien, pues les agradezco mucho su comentario. ¿Sabían que el 27 de noviembre del año 2021, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, aprobó una serie de recomendaciones sobre ciencia abierta, incluyendo que los Estados miembros, los cuales incluyen a México, por supuesto, adopten las medidas que se requieran, incluyendo legislativas, normativas, de otra índole, para que se adopte la ciencia abierta como el paradigma vigente a todos los niveles. Esto debe de tener un impacto, esperemos que sea a corto plazo, para poder tener un efecto en las respectivas jurisdicciones de cada país, para que la ciencia abierta se convierta en una realidad y no en una aspiración de Quijote contra los molinos, ¿no? Como a veces se percibe así. ¿Sabías que la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas poderosas que juegan un importantísimo papel? Así es, la ciencia, la tecnología y la innovación nos aportan soluciones que permiten mejorar el bienestar de las personas y seres vivos que habitan el planeta, favorecen la sostenibilidad ambiental y el respeto de la diversidad biológica y cultural del planeta, fomentan el desarrollo social y económico sostenible y promueven la democracia y la paz. Esta es una muy buena razón para aprovechar al máximo las oportunidades y el potencial que ofrecen la expansión de las tecnologías de la información, la comunicación y la interconexión mundial para acelerar el progreso de la humanidad. La ciencia tiene un potencial transformador para reducir dichas desigualdades existentes en materia de ciencia, tecnología e innovación, en particular en los países menos adelantados, donde es urgente integrar todos estos aspectos en las políticas y prácticas de la ciencia abierta con miras a eliminar las causas fundamentales de las desigualdades y aportar soluciones.
La crisis humanitaria mundial del COVID-19 ha demostrado a escala mundial la urgencia y necesidad de promover un acceso equitativo a la información científica, facilitar el intercambio de conocimientos, datos e información y reforzar la colaboración científica y la adopción de decisiones basadas en la ciencia y el conocimiento para responder a las emergencias mundiales y aumentar la resiliencia de las sociedades. Las prácticas científicas más abiertas, transparentes, colaborativas e inclusivas, acompañadas de conocimientos científicos más accesibles y verificables, sujetos a examen y crítica, son una forma más eficiente que permite mejorar la calidad, la reproducibilidad y el impacto de la ciencia, y por tanto, la fiabilidad de las pruebas necesarias para adoptar decisiones y políticas sólidas, y con ello, el aumento de la confianza en la ciencia como una herramienta de un cambio positivo. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el asunto de la ciencia abierta y las universidades. Cuando yo estudié medicina y la especialidad y los posgrados en investigación, el término ciencia abierta no estaba en el currículum. Lo empecé a ver en discusiones, en congresos, y obviamente el concepto es totalmente intuitivo, caray. Si esto es un bien social y la investigación se financia con los recursos que aporta la sociedad, pues idealmente todos debemos de tener acceso a ello para seguir adelante en el progreso de la ciencia y resolver los grandes problemas sociales. Entonces, Carlos, ¿qué implicaciones tiene esto de la ciencia abierta, hablando en plata, para los profesores que están enseñando arquitectura, ingeniería, medicina? Y para los estudiantes en las universidades, ¿habrá que incluirlo en los planes de estudio? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta situación para que permee el concepto en todo el bloque de egresados de universidades? Sí, por supuesto, es una gran labor porque no solo hay que participar dentro de los programas formales y los currícula, incluyendo temas como lo que es la reproducibilidad y la replicabilidad, sino también la introducción a herramientas que permiten a los investigadores y estudiantes al manejo de poder tener toda la rastreabilidad de ese flujo de trabajo cuando se lleva a cabo una investigación. Porque no solo es el resultado final y la publicación, sino que todos los pasos, todos los aciertos y desaciertos en el camino para que otros investigadores puedan replicar y encontrar los mismos resultados o no de esa investigación. Y al incorporar herramientas y tecnología, pues generalmente tenemos que hablar de software. Entonces, a veces usamos software privado, a veces usamos software abierto, pero luego viene toda lo que implica las distintas versiones de las distintas bibliotecas de software incorporadas para producir un resultado o una gráfica. Entonces, todo eso tenemos que aprender y fomentar en el grupo de investigadores, de profesores jóvenes y en los estudiantes a través de las materias o los cursos de computación para que puedan incorporar nuevas herramientas para darle ese seguimiento a los flujos de trabajo, para después poderlos poner en algún repositorio general que permita a otros investigadores y estudiantes replicar los encuentros científicos. Entonces sí es necesario no solo trabajar dentro de la currícula, sino también trabajar implementando programas especiales para poder apoyar a los investigadores para que también incorporen este nuevo paradigma, como mencionaba, que es algo que ya se requiere. Entonces, pues ese va a ser una gran labor, así como en algún momento tuvimos que trabajar en lo que era la alfabetización computacional o la alfabetización informática, ahora quizá tenemos que trabajar sobre lo que es la alfabetización en ciencia abierta y el uso de herramientas para eso. Gracias, Carlos. Montserrat. Primero,
ya lo habían dicho, es un concepto que está todavía en construcción y en definición y adecuación de muchos conceptos y posturas, y debemos de ver qué vamos a entender institucionalmente como ciencia abierta, porque sí vemos que es una necesidad capacitar o alfabetizar, como mencionaba el doctor, a los diferentes investigadores de las diferentes áreas en los supuestos de la ciencia abierta, dónde se publica, cómo, qué tipo de lenguaje, qué tienes que hacer. Y yo, la verdad es que la experiencia que tenía, nosotros hicimos un proyecto donde capacitamos a los investigadores en buenas prácticas de ciencia abierta y veía un poco de desilusión. Es que entonces me van a seguir cobrando, ¿dónde está la apertura? Y ese es el reto que tenemos como instituciones, sobre todo instituciones públicas que no tenemos grandes presupuestos. Nosotros no tenemos el apoyo para esos cargos de publicación, por ejemplo, que sí tienen otras instituciones, y tenemos que empezar a manejar propuestas que se adecúen a nuestras necesidades. Por ejemplo, tenemos un mapa de revistas de acceso abierto por área de la ciencia. Cuando se acerca un investigador, le proporcionamos la información de dónde podría publicar sin que le cobren estos APCs de que había hablado. Pero no solo eso, o sea, estamos mapeando cómo hacer recursos educativos abiertos, que los alumnos sepan qué es, pero vemos que ese es el reto y es lo que nos va a ocupar de aquí a muchos años, y por eso la pregunta me pareció muy pertinente, me puso a darme cuenta que apenas estamos empezando en este camino. Gracias, Montserrat. Joaquín. A mí me gustaría también hablar de la educación, pero del otro lado, no solo los que generan la ciencia, sino también una gran ventaja de la ciencia abierta es que entonces quedan disponibles muchos recursos. Y entonces en todas las áreas también hay que aprender a utilizar esos recursos. Creo que algo fundamental, por ejemplo, pues es el manejo de los datos y de las bases de datos en distintas áreas, no solamente en las áreas que históricamente las manejan, ¿no? Muchas veces, pues, por ejemplo, pienso en ciencias sociales, pues conocer también todas estas herramientas que ahora están abiertas, que se pueden utilizar, que vienen de otra área totalmente distinta, ¿no? Y viceversa. También desde las áreas por ejemplo, de las ciencias de la sostenibilidad, pues conocer todo lo que se está generando dentro de las ciencias sociales. Es decir, para los alumnos hoy en día necesitan una visión transversal, una visión transdisciplinaria, y justamente creo que la ciencia abierta provee gran parte de esos materiales, ¿no? De distintas áreas, sin cerrarse, sin mantener estas distancias por disciplina. Entonces yo creo que también hay que incluir ahí entonces dentro de los alumnos a utilizar estas herramientas. Poder encontrar esta información y poder utilizar esta herramienta. E incluso iría más allá, no solamente dentro de los alumnos, sino también en la sociedad en general, pues el acceso está ahí, entonces tratar de que se utilice lo más posible. Por otra parte, creo que para los que generan todo este conocimiento también se requiere una serie continua de capacitación para adecuarse a nuevas tecnologías, como comentaba la maestra García, no solamente en dónde se puede publicar, sino también de qué manera publicar, ¿no? Para que estos productos de la investigación pues tengan el mayor alcance posible. Gracias, Joaquín. Sí, es como la ciencia abierta en todas las partes del proceso, ¿no? Ahora que hemos vivido en la pandemia, cuando recién inició la pandemia, vino el Instinto de Supervivencia de la Humanidad, hizo que todo el mundo abriera las puertas y que hubiera una ausencia de egoísmo en compartir datos, estudios, y que salieran lo más rápido posible para que las gentes que estaban trabajando en X laboratorio de una parte del mundo pudieran avanzar en el desarrollo de vacunas, identificar la secuencia genética del virus y la parte inmunológica de COVID y todo lo que hemos vivido en estos 2 años que desafortunadamente, ya es mi percepción personal, conforme vamos trascendiendo la fase más aguda de la pandemia, toda esta apertura de todos los artículos, información que estaba abierta en la red, otra vez empieza a cerrarse un poco por una serie de circunstancias financieras, usos y costumbres, la propiedad intelectual, la desconfianza, ¿no? Y la ciencia abierta ha tenido evoluciones diferentes dependiendo del área del conocimiento,
en física, en matemáticas, en astronomía. Esto ya tiene bastante tiempo. En cambio, en otras disciplinas como por ejemplo la investigación clínica en medicina, es más reciente porque tendemos a guardar los datos hasta que están aceptados para publicación, para que no nos gane alguien más la publicación, ¿no? Entonces, ese modelo que premia las publicaciones primordialmente y que hace que tengamos cierto celo de compartir datos, en la era moderna parece ser que no debería, no es el ideal, pues, para acabar pronto, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué opinas de los efectos de la pandemia en la ciencia abierta? Tú lo que has visto allá en Estados Unidos, ¿sí lo viviste como una oportunidad de oro, entre comillas, para la ciencia abierta? Bueno, no quería recordar el 2020. Me la pasé encerrado en un departamento, en un sabático. Pero sí, claro, se mostró toda una apertura hacia poder compartir los pocos datos que había. Muchos estudios no se pudieron verificar o reproducir, entonces pues estábamos contra el reloj tratando de resolver problemas complejos, y los problemas involucraban pues tener acceso a distintos tipos de datos, mediciones de parámetros distintos, tecnologías, instrumentación distinta para ver cómo era que actuaba este virus. Entonces, pues todo esto nos ha llevado a pensar en qué necesitamos. Necesitamos un ordenamiento en la forma en que hacemos la investigación. Necesitamos cambiar ese paradigma en la forma de hacer investigación, y debemos de apoyar a la comunidad científica y a los estudiantes en formación a que desarrollen ciertas habilidades para poder trabajar en lo que es la ciencia abierta. Y eso implica que tengo que conocer sobre si voy a hacer algún programa de software para hacer un estudio, un análisis, tendré que usar herramientas. Por ejemplo, si hago un análisis estadístico usando en programación R o en Python, tendré que usar lo que son los cuadernos de trabajo o los Jupyter Notebooks o las notas en lenguaje de marcado de R, para que un investigador pueda tomar esa nota de trabajo, ese flujo de investigación para reproducir los mismos resultados. Y tendré que conocer dónde puedo usar sistemas de control de versión de documentos, de software. Tengo que conocer sobre digamos, las buenas prácticas para el manejo de datos. Se manejan, por ejemplo, dos tipos de conceptos, lo que es el fair o justo en español. El fair, es decir, se refiere a que los datos sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Y ya aparece otra norma, que es el care o cuidado, para proteger los datos de las poblaciones indígenas para su gobernanza, y habla sobre la colectividad, para beneficios colectivos, la autoridad de control, la responsabilidad y la ética en los datos. Entonces, sobre todo las poblaciones nativas que son autónomas, tenemos que respetar, antes de tomar datos o usar datos relativos a ellos, de darles pues el reconocimiento para su gobernanza propia de datos. Necesito saber dónde existen los repositorios de datos, necesito conocer qué tipo de protocolos tengo que servir para seguir para los metadatos y que sean fácilmente encontrables. Tengo que ver no solo lo de los índices de digitales para cada documento digital o recurso digital, sino que pues tengo que ver necesitamos trabajar como colectivo en ponernos de acuerdo cómo van a ser estos repositorios, qué formato vamos a seguir y cómo se van a dar, para simplemente evitar la proliferación de repositorios. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por el comentario. Retomamos el tema en el siguiente bloque. A continuación vamos a pasar una pausa. Invitamos a la audiencia a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla.
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la ciencia abierta y sus implicaciones para las instituciones de educación superior. Vivimos en una tensión permanente entre esta necesidad de transparencia y rendición de cuentas en ciencia para que exista, para que podamos resolver esta cuestión de la cooperación a todos los niveles, vencer esta crisis de replicabilidad en la ciencia, de que sale un artículo de que fulano medicamento sirve para X enfermedad y ya sabemos que en ciencia una golondrina no hace verano, se tiene que replicar para poder incorporarse en el, ahora sí que en el armamentario farmacéutico para manejar pacientes en el mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esa tensión entre transparencia y rendición de cuentas, y por otra parte, lo que comentaba Carlos de la protección de datos personales y del manejo ético de la información, que tiene también sus cuestiones legales, éticas y normativas en cada país y en cada institución. Pues, Montserrat, ¿cómo ves el futuro de la ciencia abierta en nuestro país y en el mundo? ¿Y qué pueden hacer las universidades para promoverla? Yo tengo muy claro que esta propuesta viene del norte global, con elementos que no tienen que ver muchas veces con nuestra realidad, y para mí el reto tiene que ver con recuperar algunas de las bondades que teníamos ya en la región latinoamericana y en México, y meterlas dentro de toda esta propuesta que nos hacen ya como una propuesta hegemónica, como el cambio de paradigma de que hablaba el doctor Jiménez. Reconocer también tenemos en este momento la oportunidad de cambiar las cosas y no vamos a dejar que nos vuelvan a imponer, sino agregarle todas esas cosas que nos han funcionado, que nos han servido para ser quienes somos. La doctora Cheto, la doctora Babini, Robelli, muchísimas han hablado sobre este tema. De nosotros ya hacíamos ciencia abierta en Latinoamérica, vamos a recuperar esos fundamentos, y está muy bien que haya una propuesta a gran escala, pero que no venga a callar lo que ya tenemos. Y entonces, efectivamente, creo que hay una diferencia entre áreas de la ciencia. Creo que, por ejemplo, ingenierías, áreas de ciencias de la salud ya van entendiendo más el concepto, pero en ciencias sociales y humanidades todavía es un reto entrarle, y creo que por ahí se puede enriquecer mucho lo que hagamos. Gracias, Montserrat. Joaquín, ¿cómo ves este punto? Y yo coincido mucho, ¿no? Que en América Latina, por ejemplo, en la UNAM o en México en general, sí la investigación es mucho más abierta que en otros países. El carácter público que tiene, por ejemplo, las universidades en México, pues ayudan mucho a que las publicaciones se busque que generen o que alimenten este bien común que se mencionaba. Creo que justo a futuro para países como México, pues va a ser más fácil tomar este movimiento, sumarse a este movimiento, adaptarlo, porque ya un poco, como decían, ya lo teníamos. Creo que sí hay cambios, habrá cambios que son interesantes, pues en una parte de aprender a hablar un lenguaje común, tanto a nivel tecnológico, ¿no? La interoperabilidad, es decir, que las plataformas, que las computadoras, que las bases de datos, que toda la parte tecnológica pueda comunicarse, y hacer lo mismo en la parte social, ¿no? Que los científicos puedan transmitir el conocimiento que generan. La forma tradicional es que el conocimiento estaba almacenado en los cubículos, en las computadoras, eran como un archipiélago. Y justo creo que la ciencia abierta lo que hace es crear puentes entre esos archipiélagos y crear un lenguaje común del conocimiento para, pues justamente para poder abrirlo, ¿no? Entonces, pues creo que hacia allá nos dirigimos, y sí tengo pues muchas esperanzas, ¿no? Por esta cuestión, pues hay un carácter en la academia mexicana que es muy abierto ya. Sí, la UNAM, la universidad, tiene, con la creación de la Dirección General de Repositorios Universitarios y esta serie de proyectos que se tienen ahorita, ¿no? Ahora sí que regresar a la sociedad, a la comunidad académica, la enorme inversión que se hace en la investigación científica y en el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. Pero incluso están los murales, ¿no? De rectoría, ¿no? Estos murales de Siqueiros de la Universidad del Pueblo y de la Universidad del Pueblo, ¿no? Así es, Joaquín, muchas gracias. Bueno, pues, Carlos, ¿algo que quisieras agregar sobre este apartado? Pues sí reconozco que México hemos trabajado mucho en ciencia abierta.
y sobre todo con la evolución de las políticas de Estado para apoyo a la investigación y la educación superior. Pues hay muchos vaivenes, sin embargo, hemos logrado sobrevivir a lo largo de los años, asociándose en los distintos o apoyándonos en los distintos consorcios de carácter de educación superior e investigación, como es el CUDI en México, los mismos programas, consorcios del ECOES de la UNAM, donde participamos todas las universidades estatales, lo que fue el ECOESAR, y tenemos la Red Clara a nivel Latinoamérica, y entonces siempre ha habido esta colaboración como una comunidad de Hispanoamérica. Pues tenemos el compromiso de que tenemos que mantener la infraestructura a lo largo de los años para poder mantener esos datos y esa información para generaciones futuras. Estamos pensando en el futuro y estamos pensando en artefactos digitales que tenemos que preservar a lo largo del tiempo. Pues tenemos que ir pensando también en cómo vamos a financiar eso, porque una investigación a veces nomás se financia 3 años y después tengo que tirar los datos o guardarlos en un disco duro en algún lado, porque no los puedo tener ya en línea. Entonces tenemos que aprovechar que ya también hay organismos internacionales que ofrecen este tipo de repositorios, como uno de ellos es el CENODO, que lo administra el centro CERN de europeo. Y mientras exista el CERN, pues va a existir ese repositorio y nosotros podemos guardar datos y todo el proceso de investigación ahí. Entonces es algo que tenemos que hacer, ir pensando. Así es, Carlos. Sí, bueno, como ya dijeron todos ustedes, todo esto requiere recursos, es inevitable, ¿no? No se trata nada más de que ahí te vaya a ver en dónde guardan estos montones de gigabytes de información de una manera organizada, rescatable, buscable. Hay una serie de estándares que se tienen que cumplir y no es una tarea menor. Yo creo que en los últimos años me he enfrentado con una exigencia cada vez mayor en muchas de las revistas científicas internacionales de que te piden, antes lo pedían muy, ¿cómo llamarle? Suavemente, una leve sugerencia de que, oiga, sería bueno que también compartiera los datos del estudio, ¿no? Ahora hay revistas que te lo ponen casi como requisito. Es más, recientemente una revista me pidió que yo tenía que argumentar por qué los datos crudos de mi estudio, es decir, los datos originales, todas las cifras, no se hacían públicas, ¿no? Entonces, este es todo un reto, y como ya comentaba Montserrat hace unos minutos, como que tiene mucho sentido guardar toda esta información genómica, genética, de cifras, de estudios de salud pública o de resultados de estudios en humanos para demostrar la efectividad de los medicamentos. Pero hablando de ciencias sociales y, por ejemplo, investigación educativa, que es mi área, toda la investigación cualitativa que implica entrevistas, grupos de enfoque, grupos focales en los cuales hay videos y testimonios de las personas que pudieran ser identificables, no es tan sencillo ponerlos así nada más, ahí te van para que estén en algún lugar visible de la red. Requieren un procesamiento y requieren ponerse de acuerdo en una serie de condiciones para ello. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre cuáles son los principales retos y oportunidades de la ciencia abierta en las universidades. Por ejemplo, a lo mejor si yo estoy haciendo una investigación sobre la migración de centroamericanos al norte y cómo llegan a Tijuana para cruzar el río Bravo. Entonces, yo antes lo que hacía era hacer mi investigación y publicar mi resultado, y entonces la gente lo que hacía era leer mi resultado. Ahora con la ciencia abierta, la idea es que la gente pueda ver cómo construir mi pregunta, cómo fue que hice mis datos, cuáles fueron las preguntas que yo le hice a lo mejor en las entrevistas a los migrantes. La gente podría incluso descargar las entrevistas y hacer sus propios análisis que eventualmente
podrían contradecir lo que yo dije. Esto hace que la ciencia sea mucho más rápida. Esa sería una segunda ventaja. La ciencia se desarrolla más rápido. Por ejemplo, un ejemplo del acceso de la diferencia es en las vacunas, por ejemplo, cómo las vacunas ayudaron gracias a la ciencia abierta a mejorar. Ahora, los retos son incontables. Un reto principal tiene que ver con pues que no mucha gente lo conoce y lo aplica. Mucha gente sigue trabajando en ambientes cerrados. Otro reto es que los sistemas de incentivos siguen funcionando con las tradicionales formas de evaluar la publicación. Otro reto también tiene que ver con las necesidades de alfabetización mediática, incluso entre los alumnos y profesores, porque mucha gente no sabe exactamente cómo funcionan las herramientas o les da un poquito de miedo utilizar. Otro reto podrían ser las políticas de comercialización del conocimiento científico, porque hay muchas empresas que aún lo venden. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la ciencia abierta y sus implicaciones pues, para las universidades y la sociedad en general, ¿no? Parte de la tendencia mundial hacia la ciencia abierta que ha avanzado relativamente lenta en muchas áreas y que la pandemia esperamos que catapulte el movimiento de ciencia abierta junto con la promoción de la UNESCO y que los países nos pongamos las pilas y las universidades para financiar todos los recursos que se requieren para la ciencia abierta. Pues les pediría, Carlos, algunas reflexiones finales, conclusiones, después de todo lo que hemos platicado. Pues nos enfrentamos a muchos retos que hay que vencer. Sin embargo, pues hay que buscar oportunidades de participar con otros grupos de colaboración, sobre todo carácter internacional, tratando de apoyarnos en algún tipo de consorcio, en algún tipo de grupos de colaboración, para que cada quien ponga una parte. Nuestros estudios generalmente en la actualidad van a ser de carácter interdisciplinario, lo que requiere participación de investigadores de muchas disciplinas, de muchas instituciones, y entre todos se puede trabajar de una forma más rápida en la solución de problemas. Los problemas son complejos. Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance de las tecnologías de la información y la comunicación, de lo que es usar tecnologías de ciencia de los datos, lo que es la inteligencia abierta, el aprendizaje automático, para acelerar los resultados o los posibles avenidas a explorar en un problema científico. Tenemos que trabajar en colaboración y ir desarrollando esas habilidades transversales en el uso de herramientas para la apertura de la ciencia, estas herramientas que mencionaba, lo que es el sistema de control de versiones, repositorios para colocar nuestros materiales, datos, resultados, procesos, flujos de investigación, herramientas para automatizar o para apoyar el flujo de investigación, porque después de 1 año o 2 años, tratar de recordar todos los pasos y los valores de los parámetros explorados, pues necesitamos apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos que incorporar como científicos en nuestra investigación. Muchas gracias, Carlos. Joaquín. Pues sí, coincido que pues hay retos globales, interconectados, complejos, como el cambio climático, y en efecto se requiere un cambio en la forma de crear conocimiento y de hacer ciencia para poder enfrentarlos. Pero es un cambio que no viene solamente desde los propios científicos, sino también tiene que ver con otras narrativas, ¿no? Que vienen de otros lugares, como las comunidades, por ejemplo. Entonces, justo creo que la ciencia abierta es un medio que viable para lograr eso, ¿no? Para lograr integrar distintas narrativas para enfrentar los conjuntos, ¿no? Los conflictos, perdón. Creo que hay una frase que me gusta mucho, que es: tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario, ¿no? Tampoco se puede abrir todo. En efecto, hay cuestiones que
pues hay información que puede poner en peligro a una especie con valor económico y que esté en peligro de extinción, o datos personales. Entonces, creo que la apertura a la ciencia abierta también tiene que hacerse hasta donde sea posible, pero siempre con la conciencia de qué es lo que estamos abriendo, ¿no? Y con qué fin. Pero bueno, veo cada vez avances más positivos en esta línea, y más, pues creo que este mismo programa es el resultado de esos avances, ¿no? Cada vez está más en el discurso, en los conceptos de apertura y bueno, y de ciencia abierta, que engloba muchos de estos conceptos. Gracias, Joaquín. Montserrat. Sobre este tema de los preprints, si bien hay muchas ventajas de que se puede estar compartiendo la información de manera más expedita, también existen varios riesgos. El riesgo de la infodemia o el riesgo de estar saturando a los investigadores dictaminando cada vez una mayor cantidad de documentos científicos, de papers. Y creo que por ahí también se debe tener mucho cuidado con estas iniciativas. Así es, esperamos que empiece como una bola de nieve y que la pandemia, uno de los efectos colaterales benéficos de la pandemia sea incentivar esto, porque ahorita, por ejemplo, uno de mis colegas hizo un trabajo de investigación, lo quiere publicar y resulta que hay que pagar $2,400 del cargo por procesamiento de artículo en una revista de acceso abierto y no lo tenía presupuestado, y después es un problema si no forma parte del esquema completo de generación del conocimiento, tener recursos para cubrir lo que implica la difusión del mismo. Entonces, pues puede poner su salario de un mes o de un par de meses en publicar el artículo, ¿verdad? Y como dijiste hace rato, y es una de las grandes, pues yo diría de las grandes tragedias de la investigación científica, que un porcentaje enorme de los trabajos de investigación publicados sirvieron para engordar el currículum del investigador, pero no aportaron gran cosa a la sociedad, y casi nadie los lee. Las investigaciones que hay de qué tantas personas realmente leen de cabo a rabo cada trabajo de investigación publicado y lo internalizan en su actuar profesional, seguimos sin recuperar esa, llamémosle, inversión en la generación del conocimiento, ¿no? Nos quedan todavía un par de minutos, pues yo les preguntaría, Carlos, brevemente, ¿qué opinas de este asunto de los preprints? Esta cuestión de poner abierto a la comunidad mundial trabajos de investigación que no han pasado este filtro, entre comillas, del arbitraje por pares en la academia, y que ayudan a que más rápido esté esto disponible para el mundo, porque a veces los artículos tardan en publicarse de 1 a 2 años, si bien le va a uno. ¿Algún comentario breve sobre ese punto? Bueno, es parte del proceso de dar a conocer los resultados de una investigación. Existen algunos sitios como los archive.org y bioarchive, y se publican artículos en ramas como la astrofísica, matemáticas, física, química, ciencias de la computación. Y entonces es una forma de dar a conocer rápidamente los resultados, pero generalmente este tipo de publicaciones ya han pasado por toda una serie de interacción con otros grupos de investigación a través de los congresos o a través de las comunicaciones privadas, y cuando ya llegan a aparecer en algún sitio como archive.org, pues ya ha pasado en cierta manera un cierto filtraje, digamos. Y volvemos a la pregunta, ¿se puede reproducir esa investigación? Y si alguien reproduce y no se llega al mismo resultado, pues ya se tendrá un artículo que tumbe o que niegue los resultados de ese grupo. Es parte del proceso mismo del trabajo científico. Ahora es más fácil hacer este tipo de publicaciones. Antes se imprimía una serie de preprints, digamos, y se distribuían de forma por correo a los investigadores del mismo área para que fueran conociendo los trabajos. Entonces, cada grupo depende del área de la ciencia. A veces hay áreas que se publican miles de artículos por mes, y hay otras áreas que son menos activas. Pero es algo
de lo que hacemos como científicos al dar a conocer nuestros resultados. Así es, y lo hemos vivido. Y el problema, uno de los retos es que los medios toman cualquier publicación y la sociedad en general no sabe distinguir, y no tiene por qué saberlo, debería ser nuestro rol, entre que salió un artículo en un servidor o repositorio de preprints o de preimpresos versus un artículo que ya salió formalmente en una revista académica después del arbitraje por pares. En fin, tiene muchas aristas todo este tema. Esperemos que la humanidad siga poniéndose las pilas sobre el tema y que en los próximos años la ciencia abierta pase a ser una realidad en todas las áreas del conocimiento. Pues ya estamos en el tiempo, se nos termina el espacio del bloque. Les agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarlos desde Tucson. Gracias por la invitación. Y pues Montserrat, muchas gracias por acompañarnos desde Zacatecas. Mil gracias y pues seguimos emocionados con cualquier propuesta de apertura de la ciencia. Gracias. Y Joaquín, pues gracias por tu participación y a seguirle echando muchas ganas acá en la UNAM. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa. Muy bien, pues como ven, el tema da para más. Ojalá la sociedad nos empapemos más sobre estos temas para insistir, presionar, exigir a todos los actores de la generación del conocimiento en el país y en el resto del mundo, para que la ciencia abierta se haga una realidad y que al final de cuentas la sociedad se beneficie de la generación del conocimiento de todas las áreas de la ciencia. Entonces, les agradezco muchísimo a los tres por su participación y quisiera terminar con una cita de Graham Steele que dice: dale a un científico una herramienta y alimentas la ciencia por un día. Enséñale a un científico a ser abierto y alimentas la ciencia para toda la vida. Muchísimas gracias por sus participaciones y nos veremos en una próxima tertulia.